nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Como vamos a ver en esta mañana, bajar a las aguas del bautismo en obediencia al Señor y comprometerse con el Señor. Así que es un motivo de gozo. Estamos disfrutando, la verdad, en la presencia del Señor y aún nos queda. Pero ahora vamos a la palabra por unos minutos. Hace unas semanas, creo que 3 semanas, al acabar el culto, pues mi mujer y yo nos fuimos pitando para Barcelona porque, en teoría, llegaba Andrea de Almería. Y digo en teoría porque cuando estábamos prácticamente ya llegando, después de pegarnos la paliza de 1 hora y pico de viaje, pues nos llamó diciendo que su avión se retrasaba. Primero era 1 hora, bueno, no pasaba nada, pero luego a medida que íbamos avanzando se retrasaba 3 horas, después 6 horas, hasta que nos dijo que el billete ya se había cancelado y nosotros ya casi estábamos en Barcelona. Ese viejo hombre trataba de aflorar. Pero pudimos controlarlo. Entonces, bueno, nos dijo al final que después le cambiaron el billete para el día siguiente y tenía que salir desde otra ciudad, desde Granada. Y Andrea se vio, pues en ese momento, y bueno, los que conocéis, la conocéis, ¿no? Con la angustia, la ansiedad, ella tenía que trabajar al día siguiente y ella se vio atrapada en ese aeropuerto a 1000 kilómetros de distancia, sin poder cambiar de avión, sin poder prácticamente, pues que nadie le diera, todavía no estaba previsto esto, pero bueno, vale. Bien, vamos. Le dije, cuando diga el título, lo pones, pero yo el título no lo he dicho. Allí se vio atrapada. A 1000 kilómetros de distancia. Nadie le daba explicaciones, nadie le daba soluciones, con ansiedad, desesperada. Bueno, al final pudo cambiar el turno de trabajo. Y yo creo que cuando ella pensó un día más con el José, entonces ya se le fueron todos los males. Yo hubiera querido poner una foto, pero seguramente se iba a enfadar de ese reencuentro de la vez. Pero bueno, al día siguiente o a los días siguientes, vi, y seguramente también lo habéis visto por las noticias, lo visteis en su momento, vi una imagen de una noticia que la verdad me impactó. Vi a un hombre mayor, era de Bilbao, y lo vi atrapado en un autobús. No sé si algunos recordáis la noticia, pero era la verdad, pues a mí me sorprendió, ¿no? Esa noticia. Ahí sí que tengo la foto, bien. Y me sorprendió básicamente porque, claro, aquel hombre quedó atrapado en aquel autobús y sin posibilidad de poder hacer nada. Y esa imagen, digo que me impactó básicamente por 2 motivos. Primero, por la tragedia de ver a un hombre atrapado en un autobús mayor, sin posibilidad de salvarse, sin posibilidad de hacer nada, a no ser que de alguna forma, y es la segunda cosa que me impactó, alguien pudiera socorrerle. Entonces este vídeo que pusieron en las noticias me impactó por estos 2 motivos. Primero, por la tragedia de ese hombre, y segundo, porque vi a esa cantidad de bilbaínos, de Bilbao tenían que ser, pero dispuestos a hacer algo, dispuestos realmente a cambiar la situación, y allí se pusieron a mover el autobús. Y yo cuando vi esa imagen en televisión, yo dije, wow, es que se trata de eso y refleja realmente la situación real y actual. Primero, la situación que, al igual que aquel hombre, hay miles y miles de personas, y a lo mejor también en esta mañana aquí tenemos personas. Todos estábamos, y a lo mejor en algún momento estamos en circunstancias particulares y personales, atrapados. Y me impactó por eso, porque esta imagen refleja que también muchos están atrapados en muchas cosas que son inmensamente peores que un autobús. Y la segunda cosa, esta imagen ilustra lo que realmente la Iglesia tiene como tarea, lo que el Señor nos ha encomendado, nos ha encargado, no quedarnos de brazos cruzados, no seguir, ¿no?, ajenos a la situación y a la realidad, sino tener
que hacer algo, tener que movilizarnos. Así que sí, el mensaje de hoy se titula Atrapados. Ahora sí. Gracias. Atrapados. Hace unos años me impactó la historia y la he compartido, solo hago como un comentario adicional, la he compartido en alguna ocasión, pero me impactó la historia de un hombre llamado Aron Ralston. Lo podéis después, ahora no, pero lo podéis en vuestra casa mirar, incluso hay una película de él. La película se titula 127 horas. Y me impactó porque aquel hombre, sin decir nada a nadie, decidió irse al cañón del Colorado a hacer un descenso. Y aquel hombre, mientras estaba haciendo aquel descenso, de repente, sin esperarlo, sin que nadie tampoco pudiera hacer nada por él, ajenos todos a que ese hombre estaba allí, le vino de repente una piedra de 90 kilos encima, y lo dejó totalmente el brazo derecho atrapado sin ninguna posibilidad de poder hacer nada. Imaginaos. Entonces esa película, que podéis ver por una plataforma digital de la cual no voy a hacer publicidad, pero la podéis ver y vais a ver las 127 horas, que son los 5 días, y os podéis poner en imagen, ¿no?, de lo que sufrió, ¿no?, aquel hombre atrapado con esa roca, quedando inmóvil, sin posibilidad de moverse, abandonado, en soledad, con miedo, con angustia, con desesperación y destinado ¿a qué? A morir, evidentemente. Lo intentó todo, lo intentó de mil maneras desprenderse de esa piedra, hizo todo lo que estaba a su alcance, pero no había posibilidad de que aquel hombre pudiera librarse. ¿Por qué? Porque esa losa, esa piedra que él tenía encima, era demasiado grande y pesada para que él pudiera moverla por sí mismo y pudiera así soltarse. Soltarse era misión imposible para él. ¿Os imagináis, no, la angustia de aquel hombre? Esta es la realidad espiritual de muchas personas. Y la inmensa mayoría de ellos no son conscientes realmente y viven ajenos al peligro. Estamos estos días siendo abrumados por las noticias que han ocurrido con respecto a Marrakech, a Marruecos y a Libia, de gente que sin esperarlo, sin estar preparados, les vino lo que les vino y por eso se encuentran ante esa situación. Nosotros como iglesia, evidentemente, aparte de orar, podemos hacer mucho más. Si tú quieres ayudar, dinos, porque tenemos las herramientas y ya estamos en marcha de cómo estar ayudando desde aquí. Somos luz a las naciones. Pero al igual que aquellos, espiritualmente hablando, miles y miles de personas muchas veces nos encontramos sin estar preparados, ajenos al peligro, sin entender y sin comprender o desconocer cuál es el origen realmente de ese vacío, muchas veces que está en nuestro corazón, sin entender muchas veces por qué, cuál es el origen de esa ansiedad, de ese temor, de esa angustia, de esa soledad. Muchas personas desconocen realmente eso. ¿Cuál es el origen de esa situación en la que un día estoy arriba y otro día estoy abajo, deshecho, desesperado, desconsolado, abandonado? Así se encuentran muchas personas espiritualmente hablando. Y en la Biblia encontramos ejemplos de personas que estaban atrapadas. Encontramos, por ejemplo, una persona que era joven que estaba atrapado al dinero. Se nos habla de que aquel joven, como he dicho, era un joven muy rico, que había guardado todos los mandamientos y un día se encontró con Jesús. Y le preguntó a Jesús, Jesús, mira, yo he guardado todos los mandamientos, yo he hecho todo lo que dice en tu palabra. He guardado los mandamientos, he hecho lo que en tu palabra me dice. ¿Qué haré?, le preguntó, para heredar la vida eterna. Y en definitiva, eso es lo más importante de todos, hermanos, recibir y heredar la vida eterna, porque aquí estamos de paso. Estaremos en un máximo 80, 90 años, no lo sé, pero estamos de paso, pero la eternidad es muy larga, La eternidad es muy larga. Aquí nos conviene y es importante realmente tener la seguridad de vida eterna. Entonces aquel joven le dijo, lo he hecho todo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Wow! Y aquel joven se pensaría que Jesús le diría, oh, tú ya la tienes porque estás cumpliendo todos los mandamientos. Y Jesús le dijo, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¡Wow!
Y aquel joven, yo me imagino la cara de descomposición de aquel joven cuando Jesús le dijo eso. Y dice la Biblia que aquel joven se fue triste. ¿Por qué? Porque aquel joven estaba atrapado, en ese caso, al dinero. Y quiero decir que el dinero no es el problema. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema es que en tu corazón el dinero esté, o quien dice el dinero dice otras muchas cosas, esté ocupando el lugar que le pertenece y que le corresponde a Dios. Y allí podríamos encontrar muchas otras cosas. El trabajo, por ejemplo. Aquellos que hacen del trabajo su todo, que prefieren pasarse miles de horas en el trabajo con tal de no tener esa relación familiar, ajenos a los problemas y con tal de evadirse de ellos, o a una buena apariencia, que se nos vea bien por fuera, que parezca que todo va bien, que parezca que estamos bien, pero por dentro atrapados en la desesperación, en la soledad, en la angustia, en el desengaño, en la amargura, en tantas y tantas cosas. O atrapados, por ejemplo, a una religión, atrapados a las buenas prácticas religiosas que hacemos, que son necesarias y que son imprescindibles, pero que esas prácticas religiosas no nos pueden salvar, no nos pueden rescatar del problema, de esa losa que tenemos. No lo pueden hacer. O vengo a los cultos, doy a los pobres, hago buenas obras. Todo eso está bien y es necesario y debes de seguir haciéndolo. Pero eso no te puede liberar. Hemos ya cantado la predicación hoy porque hemos cantado canciones que nos están hablando de que tengo libertad porque Jesucristo es el que me ha hecho libre. Y si puedo en esta mañana estar en la casa de Dios con libertad, no es por lo bueno que yo pueda hacer o las buenas obras que yo pueda hacer, sino porque Jesucristo me ha hecho libre. De eso va la cosa. Recordar a ese joven, le dijo Jesús, una cosa te falta. Y ante esa situación en la que crees que lo estás haciendo todo bien, si tú le preguntas a Jesús, ¿qué hace falta que en el día de hoy yo haga? Escúchale a Jesús lo que Él te dice, porque si te falta algo, Él en esta mañana te lo va a decir. Es como, hermanos, y ayer estábamos mirando la moqueta esta. Mirad un momento la moqueta. Es chula la moqueta, ¿verdad? Es bonita. ¿Sí o no? Es muy bonita. A mí me encanta. A mí me encanta todo lo de nuestra iglesia. Todo. Pero la moqueta me gusta mucho, pero no lo puedo evitar. Cada vez que vengo, mis ojos se clavan en esta mancha que tenemos aquí. Y muchos a lo mejor no la habéis ni visto. Luego lo vais a ver, seguro. Todos después vais a desfilar para ver la mancha. Pero mis ojos se clavan allí. ¿Por qué? Porque todo es muy bonito, pero ¿entendéis lo que os estoy diciendo? Puedes cumplir con todos los mandamientos, puedes ser la mejor persona, puedes hacer muy buenas obras, puedes dar a los pobres, puedes hacer tantas cosas que son infinitamente buenas y necesarias, pero si no tienes a Cristo en el corazón, si no te quebrantas, si no confiesas tus pecados, si no haces que Cristo ocupe el primer lugar y el centro en tu corazón, no vas al cielo, no tienes la vida eterna. Y eso es lo que en esta mañana el Señor quiere que arreglar, si es que fuera necesaria. Que Él pueda ocupar en el centro de tu corazón el lugar prioritario, principal y más importante. Para que todo lo demás, de una forma natural y lógica, se pueda llevar a cabo. Atrapados. O atrapados en el pasado. A lo mejor hay aquí en esta mañana algunos que están atrapados en el pasado. Una mala experiencia, un trauma, un abuso, un sentimiento de culpa, un daño que te hicieron, unas palabras que te dijeron, no sé, tantas cosas. Pero atrapados a un pasado que no te deja avanzar. Y no te dejas seguir con lo que tienes por delante, porque estás atrapado en el pasado. O en un presente, atrapados en el presente. Y allí puedes decir, pensar en miles de cosas, en un problema relacional, económico, familiar, enfermedad. Di lo que tú quieras. Pero todo esto que os acabo de describir trae ansiedad, trae vacío,
trae infelicidad, trae oscuridad, trae muerte. ¿Y sabes cuál es el origen de todo esto que te acabo de decir? Haberle fallado a Dios. Ese es el origen. Diríamos de una forma no más teológica, pecado. Pecado no es otra cosa que haberle fallado a Dios. Y ahí estamos todos y cada uno de los que estamos aquí. En Romanos capítulo 1, no digo los textos porque hay muchos, pero allí se nos describe realmente la situación en la que hemos estado todos nosotros. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuración, injuria, soberbia, altivez, desobedientes a los padres, necios, desleales, etcétera, etcétera, etcétera. Así somos, así estábamos delante de Dios por nuestra condición. Y ese es el origen que trae ansiedad, muerte, oscuridad y desesperación, porque le dimos la espalda a Dios, porque decidimos vivir nuestra vida al margen de los caminos de Dios, y todo eso nos hizo quedar atrapados para acabar siendo esclavos, que es lo que dice la palabra de Dios, esclavos del pecado, como veremos. Y si esto es una noticia fuerte, pero es que es real y necesitamos recordar, saber y recordar cada día para saber a quién tenemos que ir en nuestra vida diaria. Si esto es fuerte, y hasta aquí pues la cosa está fuerte, ahora lo que viene por delante es inmensamente importante para que tú puedas saber que, sabiendo cuál es el origen y las consecuencias de nuestro estado, cuál es la solución eterna y definitiva al problema. Una solución que Dios nos dio, que es enviar a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. ¡Gloria a Dios! Jesús vino a la tierra, Él fue enviado, dejó su gloria y sin dejar de ser Dios, 100% hombre, vino a la tierra. Y sabes, dice la Biblia, que no vino a la tierra para condenar al mundo. Dios no vino para condenarte. No vino para traerte juicio, vino para traerte salvación y para traerte esperanza. ¡Wow! Eso es para darle gracias y para darle gloria a Dios. Él fue enviado, como dice el Evangelio de Lucas, para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos, para dar vista a los ciegos y poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Y nosotros estábamos oprimidos y atados a un sinfín de cosas. Pero Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida eterna. Y de esta manera es que Dios mostró su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, como hemos oído en la palabra de Dios, y mereciendo nosotros el castigo, la muerte y todo, Él cargó en sus hombros nuestro pecado. Él cargó en sus hombros nuestras ataduras, nuestras cargas, nuestros pecados, y fue por Él y por su sangre derramada que nosotros hoy podemos decir que somos libres. Bendito sea el nombre de Dios, somos libres. Juan capítulo 8, verso 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es lo que os he dicho antes. Es imposible que nosotros por nosotros mismos dejemos de mentir, dejemos de engañar, dejemos de envidiar, dejemos de hablar mal. Es imposible por nosotros mismos dejar de hacerlo. Porque nosotros tenemos una naturaleza que es pecaminosa, que nos lleva a todo eso. Es imposible. Si no tenemos la ayuda del Señor, si no tenemos al Espíritu Santo, eso es imposible. Y esa persona que se deja dominar por estas cosas es un esclavo porque tiene un amo. Y ese amo lo domina.
Y ese amo es el pecado, el haberle fallado a Dios, que nos lleva a que, aunque no queramos, hagamos lo malo. Pero eso es por no tener a Cristo en nuestro corazón, eso es por no tener al Espíritu Santo. Como antes dije, si en esta mañana clamas a Cristo y le pides perdón, si clamas al Señor y buscas su perdón y su ayuda, en esta mañana es Cristo quien nos hace libres. Fíjate el verso 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Él nos hace libres, Él nos da vida nueva. No es por nosotros, si fuera por nosotros no podríamos, como hemos oído, porque éramos esclavos del pecado. Pero por medio de la sangre de Jesús es que este cuerpo de pecado queda destruido y por lo tanto somos libres por medio de Cristo. Y esta es una realidad hoy, gloria al Señor. Y esto es lo que van a testificar los hermanos que en esta mañana bajan a las aguas del bautismo. Personas al igual que como nosotros, habiendo sido esclavas del pecado, hoy dan testimonio de la libertad que Jesucristo ofrece a aquellos que le buscan, que claman, que se arrepienten, que se quebrantan y que ponen al Señor por delante. Y eso es una bendición, bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que están y van a estar dando testimonio. El bautismo, como oíamos, es un paso de obediencia. Es un testimonio externo, público, delante de todos, de lo que Dios ha hecho en nuestro interior, en nuestro corazón. El término bautismo tiene su origen en la palabra bapticen, que significa literalmente sumergir. Y esta palabra se utilizaba para describir la inmersión total, y es lo que hoy vamos a ver. Algunos sé que por primera vez, la inmersión total, y eso tiene mucho que ver con el simbolismo de lo que significa también. Es un paso de obediencia y también es un acto simbólico de algo que es muy importante y que en esta mañana has de entender. Romanos capítulo 6. Verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya os estoy dando pistas de lo que significa lo que en esta mañana vamos a hacer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así pues, el bautismo es un acto simbólico que simboliza muerte. Hoy van a morir, No desconfiéis, los levantaré. Sí. Pero la vieja vida va a morir, las cosas pasadas van a quedar allí, y también simboliza muerte y sepultura, porque el estar abajo en el agua representa que la vieja vida queda allí en el agua. Y eso es lo que está simbolizando. Antes os he hablado de esta mancha, que sé que después cuando acabe el culto todos vendréis a ver. Y esta mancha se llevó a cabo con el último bautismo. El agua perdió y se quedó esta mancha. Y yo esta mañana estaba pensando, estoy por dejar la mancha, porque simboliza que todo lo viejo, que todo lo sucio, que todo el pasado se ha quedado allí. Porque cuando nos levantamos, es lo que hemos acabado de leer, estamos resucitando a una vida nueva. Y ahí ha quedado lo sucio y todo lo que no sirve para nada, y todo lo que nos trae a la destrucción. Así que en esta mañana es lo que vamos a estar dando testimonio y contando y viendo realmente que somos personas nuevas por la sangre de Jesús y que podemos vivir en victoria. Y no os he contado cómo acabó mi amigo alpinista.
Algunos ya lo sabéis, pero no todos. No os he contado cómo acabó, os he contado el problema que tenía, pero no cómo acabó. Después de intentarlo todo por sus propios medios, después de ver de qué forma podía rescatarse de esta roca, y al ver que ya no le quedaban alternativas y que estaba a punto de morir 5 días después, cogió su cuchillo con la mano izquierda, la mano derecha allí en la roca atrapada, y sí, lo hizo. Se cortó el brazo, se amputó el brazo. Y con el brazo amputado, para que pudiera salir de allí, descendió 21 metros hasta llegar al lugar de refugio más cercano, donde ya pudieron ayudarle y salvarle y rescatarle. Y hermanos, hermanas, amigos y amigas, salvando evidentemente todas las diferencias, esto es lo que hoy aquí está pasando. Personas que han cortado, que han sepultado su vieja vida, su manera de vivir, pensando y sabiendo que han experimentado una vida nueva. Personas que han hecho en Jesucristo, han acudido, han encontrado en Jesucristo el refugio perfecto y eterno para que, aun en medio de problemas, y aun en medio de dificultades, y aun en medio de muchas cosas que tenemos que atravesar, se pueda vivir en paz y sin ataduras. Él puede librarte en esta mañana. ¿Cuántos creen eso? Voy a pedir que nos pongamos en pie. Voy a pedir a los hermanos que ya se van a bautizar que se pongan ya en su posición. Voy a pedir al grupo de alabanza que él se acerque. Y allí donde tú estás, dale gracias a Dios porque Él nos ha hecho libres. Él nos ha rescatado. Es por Él que en esta mañana podemos cantar, hay libertad en la casa de Dios. Es por lo que Jesucristo ha hecho y vamos a alabar y vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón.